¿Ustedes ya ven mi pantalla? Buenísimo. Entonces, ustedes me dicen cuando empiece. Muy buenas tardes y muy feliz año 2021 tengan todos ustedes. MD Supplier, empresa dedicada a satisfacer las necesidades de material para su consultorio clínica, tiene el placer de presentar nuevamente el tema de la semana con el Dr. José Contreras, con un tema súper interesante para estos tiempos. ¿Cuántos de nosotros no estamos sufriendo con caída del pelo desde que empezó el encierro por la pandemia? ¿Qué lo causa? ¿Qué podemos hacer? Estas y otras preguntas nos las va a resolver una invitada de lujo que les va a presentar el Dr. Contreras. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada Beltrán, y muchas gracias a mi empresa favorita de insumos para el consultorio MD Supplier por patrocinar estas conferencias para que lleguen a ustedes de forma gratuita. Es nuestro primer programa de 2021 y quise hacer algo muy, pero muy especial. Y para ello, mi invitada de hoy, la doctora María Abril Martínez Velasco, es médico egresada de la Universidad La Salle, es dermatóloga egresada del Hospital General Dr. Manuel G. González, miembro fundador de la Sociedad de Tricología de México y experta mundial en el tema de pelo, además de que lleva la clínica de pelo tanto de la UNAM como de Médica Sur. A mí me llena de orgullo presentar hoy a Abril, porque hace algunos años fue mi alumna y hoy soy yo quien tiene que aprender de ella sobre el tratamiento de enfermedades del pelo. Abril nos va a presentar hoy caída del pelo en la pandemia por COVID-19, tema que sin duda resultará de interés para cientos de personas. Adelante, Abril. Listo. Bueno, pues muchas gracias, José. Hoy es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, les voy a platicar del COVID y el pelo. Entonces, al principio de la pandemia, bueno, más o menos como los primeros 3 meses, que es lo que tarda caerse el pelo, empezaron a notar que los pacientes que tenían COVID, después de tener COVID o durante el episodio de COVID, empezaban a tener caída de pelo muy importante. En algunos era un poquito menos y en otros era hasta el 50 al 70% de la piel cabelluda lo que se veía afectado. Entonces, empezaron a darse cuenta que lo que hace el COVID es causar una inflamación específica contra el pelo. No es que solo se caiga el pelo porque tuviste como consecuencia de la inflamación del pelo y el estrés metabólico hacia el cuerpo, sino que realmente causa una inflamación dirigida hacia el pelo. Porque resulta que los vasos sanguíneos del pelo también tienen receptores contra angiotensina. Entonces son susceptibles de verse infectados por COVID. Es una enfermedad como tal por COVID en el pelo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el COVID en el pelo? Pues causa varias cosas. El estrés metabólico que causa en el cuerpo, se ha visto que participan diferentes mediadores hormonales. Perdona, sobre todo. Si tienes una presentación, creo que no la estamos viendo. Ay, Dios mío, ¿cómo le haré? Les juro que les estoy compartiendo mi pantalla. A ver, discúlpenme. Oh. A ver. Aquí dice que sí les estoy compartiendo mi pantalla, pero... Compartir contenido. ¿Ahí ya me ven? Sí, ya. Ah, buenísimo. Una disculpa. Bueno, ahora sí. ¿Ahí me siguen viendo? No, sí, ya ahí te vemos a ti, pero ya no vemos la presentación. Ya vi. En cuanto le doy compartir, ya. A ver. Listo. Ahí sí me ven, ¿verdad? La pantalla. Sí, continúa. Buenísimo. Entonces, les contaba que hay una inflamación específica contra el pelo causada por COVID y asimismo ocurren varias cosas. Esto es multifactorial. Entonces, está el estrés metabólico que causa la infección en el cuerpo,
Participa en hormonas, sobre todo la testosterona, en la fisiopatología, la producción de radicales libres, la inflamación por el estrés oxidativo. Hay un compromiso en la circulación, sobre todo porque una de las teorías es que causa una inflamación que se llama endotelitis de los vasos sanguíneos del pelo, hace como una vasculitis o como un lupus del pelo, el COVID. Y entonces, pues esto es lo que pasa. Llega el COVID, se une a los receptores de angiotensina tipo 2 de los vasos y desencadena la enfermedad por COVID en el pelo, y lo que se ha visto es que hay pacientes, sobre todo los que tienen alopecia androgenética muy severa, que son más susceptibles a tener casos graves de COVID. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un artículo donde vieron esto, lo que les explicaba, el rol de la testosterona en la frecuencia de la infección por COVID. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No es complejo, pero sí hay que hacer un abordaje global del paciente que ha tenido COVID. Entonces hay que hacer pool test, que generalmente el pool test es súper positivo. Agarras un mechoncito de pelos, más o menos a 5 centímetros de la raíz del pelo, te lo traes, y si te traes más de 5 pelos, eso quiere decir que el pool test es positivo y que la caída está activa. En otros casos, a veces sí es necesario hacer una biopsia, sobre todo en casos muy inflamatorios, o donde ahorita les voy a enseñar casos de alopecias cicatrizales causadas por COVID, que son alopecias que no son reversibles. Hay que tomar fotos, sobre todo para que los pacientes vean cómo van mejorando y se alivie un poco del estrés que sienten, porque a mí en la UNAM me ha tocado ver muchos pacientes que ya superaron el COVID, pero les angustia mucho ver que se les sigue cayendo mucho el pelo. Entonces, ayudarlos con la fotografía para hacer seguimiento, el fototricograma o la dermoscopía, lo que tengan a la mano, que es súper importante, porque de eso va a depender que sepamos si es un efluvio telógeno, que es una caída reactiva por la inflamación y el estrés metabólico, o si estamos viendo una caída por COVID como tal inflamatoria. Y entonces, aquí vemos tipos de caída de pelo por COVID. Entonces les decía, está el efluvio telógeno o efluvio anágeno, que lo que hace es, el efluvio telógeno, les explicaba, está el ciclo del pelo, y entonces generalmente el 10% de nuestro pelo está en esta fase de reposo donde el pelo normalmente se cae. El COVID lo que hace es que hasta el 50, 60, 70% del porcentaje del pelo del cuerpo se caiga 3 meses después, o en los primeros 3 meses después de que tuvimos COVID. Lo que hemos visto es que no son efluvios telógenos normales, que persisten. Entonces ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer de tratamiento. Están los efluvios anágenos, que es tal la inflamación que genera el COVID en la piel cabelluda que se cae en la fase activa de crecimiento, por eso es durante el COVID. Está la foliculitis inflamatoria causada por COVID, que les explicaba que es directamente las células de las defensas, los linfocitos van y atacan al folículo piloso, sobre todo a nivel infundíbulo isthmico, como en las alopecias cicatrizales, como en el líquen plano o en la alopecia frontal fibrosante, pero por COVID. Lo bonito de esto es que aquí sí es reversible. Está la hipersensibilidad vascular, que le han llamado, que yo más bien digo que es una vasculitis, donde les explicaba que estos receptores angiotensinados que están en los vasos de la piel cabelluda se ven afectados y los pacientes hacen una especie de vasculitis secundaria COVID, y otra es unas alopecias areatas súper resistentes. Los pacientes que ya tenían predisposición empiezan a hacer brotes de alopecia areata que son de más difícil control. Entonces, cuando es un efluvio anágeno por COVID o un efluvio telógeno, realmente no hay una medicación necesaria. Yo sí les doy clobetasol oclusivo y melatonina o algún otro hierro o vitamina D para ayudar a que el ciclo del pelo se vuelva a restablecer. Está este efluvio telógeno, que lo que vamos a ver es caída difusa. Puede ser inclusive en las primeras 2 semanas post-COVID, no siempre ocurre a los 3 meses, es más agresivo. Y aquí, si se fijan en la tricoscopía, no vemos escamas, solo vemos, aquí vemos folículos vacíos. Estos folículos vacíos pues es por el efluvio telógeno. Y aquí vemos a esta paciente que tuvo COVID y lo único que le dieron fue antipiréticos, y a las 4 semanas pues tuvo una caída difusa. Entonces vemos aquí los pelitos cortos en recrecimiento, pero ahí viene su pelo, y esto es importante explicárselo al paciente porque ellos se angustian mucho. Está la foliculitis inflamatoria, donde pueden hacer tricoscopía y van a ver escama peripilar, o vamos a ver los linfocitos alrededor del pelo, que aquí podemos ver linfocitos y este daño de interfaz alrededor del pelo. Aquí sí hay que usar esteroides tópicos 2 veces al día, y inclusive yo sí les doy esteroides orales a 1 por kilo de peso durante un mes, y se los voy bajando porque si eran casos más agresivos.
Entonces, ¿cómo se ve la foliculitis? De lejos, de manera clínica, se ve difusa. Pueden hacer lesiones en la piel de la cara, pero lo que vamos a ver es escama peripilar. Y sobre todo, los pacientes refieren eritema, mucha tricodinia también. Este es igual, foliculitis por COVID. Podemos ver aquí los vasitos y ven el infiltrado inflamatorio secundario al COVID. Está la alopecia areata. Muchos pacientes presentan casos de alopecia areata más resistentes al tratamiento. Y lo de la hipersensibilidad vascular, que si se fijan, estos vasos no son normales en la piel cabelluda. Estos vasos están del diámetro del pelo. Entonces, siempre que vean vasos de este tamaño, si los pacientes no tuvieran COVID, pensaríamos en que tiene lupus o artritis reumatoide. Pero en este caso es secundaria a la reacción vascular que causa el COVID. Entonces, igual, aquí el tratamiento es con esteroides sistémicos y tópicos. Igual, estos sí son iguales, vasos. Dos vasitos en un paciente que tuvo COVID. Igual aquí, vean la cantidad de vasos, eritema, tricodinia, entonces hay que estar súper al pendiente de la tricoscopía para poderles dar tratamiento adecuado. Entonces, por ejemplo, esta es una paciente que tuvo COVID, que estuvo en el centro Banamex, y esto es post-COVID. Ella dice que el 70%, si se fijan, es una caída súper difusa, que el 70% de la piel cabelluda se vio afectado. O sea, ella dice que perdió el 70% del pelo que tenía. Entonces, y ella ya le habían dado medio tratamiento y no mejoró hasta que le dimos esteroides. Entonces, hay que hacer varios abordajes. Se usan esteroides tópicos bajo oclusión, clobetasol, si se puede 2 veces al día y si no 1 vez al día, de preferencia 2 veces al día, minoxidil al 5%. Ayuda mucho la luz roja porque ayuda a desinflamar. Pueden ayudar los nutracéuticos con melatonina, con hierro, con vitamina D, plasma rico en plaquetas, y yo sí les doy prednisona 1 por kilo de peso. Ahora, la caída por COVID es una entidad, no una consecuencia. Entonces, tener esto en cuenta cuando estás viendo al paciente, porque el paciente realmente va y te dice, doctora, no se me deja de caer. A mí me dijeron que se iba a dejar de caer, que era normal por el COVID, y se me sigue cayendo. Darles tratamiento durante y posterior al COVID. O sea, no se espere si alguien está teniendo COVID. No esperarnos a que se le caiga el pelo, sino ya durante el COVID, si se puede, empezar el esteroide tópico. Y quiero que vean, por ejemplo, esta foto de estos pacientes con alopecia androgenética, pero está llena de vasitos, llena de vasitos. Otra cosa es que se ha visto, por ejemplo, hay mucha controversia en cuanto a los inmunosupresores y COVID. Los pacientes que tenían JAK inhibitors, al principio se recomendó que se les quitara, porque había un como warning de la FDA de que causaba eventos trombóticos, pero también se ha visto que pudiera tener un efecto benéfico. Lo que ahorita ya recomendó la American Heart Research Society es que estos pacientes reinicien su tratamiento y pues tengan nada más cuidado de no infectarse. Entonces, y sobre todo sopesar si necesitan o no el tratamiento, pero muchos pacientes prefieren reiniciarlo. Otras terapias inmunosupresoras, se recomienda igual, nada más no hacerlo en pacientes con comorbilidades que tengan más de 60 años, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, falla renal o hepática, o compromiso respiratorio, malignidad o uso de tabaco. Si no tienen ninguna de estas, pueden reiniciar su tratamiento inmunosupresor. Ahora, la hidroxicloroquina, por ejemplo, si tienen pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante y que tuvieron COVID o que no ha tenido COVID, pero uno no sabe si dejarles o no el Plaquenil, la verdad es que algunos tricólogos, la doctora Tosti, sí les deja que sigan su Plaquenil y ven que al principio del COVID se usaba Plaquenil a 400 miligramos al día. Lo que sí es que hay que tener cuidado con los efectos cardiovasculares. Pero si lo vas monitorizando, le explicas al paciente, la verdad se puede seguir con el Plaquenil durante el COVID, sobre todo en estas alopecias cicatriciales. Ahora, también se ha visto que la espironolactona, aparte, por ejemplo, deben tener pacientes que había una controversia si se quitaba o no, han visto que ayuda en la fisiopatología del COVID, o sea, les beneficia a los pacientes tomar espironolactona. Entonces, si lo tienen en algún paciente que tiene alopecia androgenética, pues no se la quiten. Luego están los esteroides y alopecia por COVID, que lo que les decía es que hay que continuarlos. JAK inhibitors, continuarlos. Doxiciclina.
por ejemplo, también se ha visto que la doxiciclina tiene un efecto antiinflamatorio, porque lo que hace es disminuir la cantidad de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, la doxiciclina también se puede usar en COVID, o si tienen pacientes con doxiciclina por líquen plano pilar o celulitis disecante, no hay problema en continuarla y hasta les protege. Ahora, por ejemplo, el finasteride, ven que les explicaba que hay factores asociados a la testosterona. Entonces había preguntas o había duda de si quitarlo o continuarlo. La verdad es que lo que se ha visto es que hay que continuarlo y que igual les protege. Y por ejemplo, lo que a mí me ha tocado es que tengo muchos pacientes con finasteride que han tenido COVID y ninguno ha tenido una forma grave. Entonces, pues tener en cuenta, perdónenme que estoy mal, que el COVID es multifactorial, o sea que no es solo lo que pasó como del estrés metabólico, sino realmente ver que el paciente no esté teniendo otra enfermedad por COVID, inflamación, resolverlo. Y aquí está. Y bueno, aparte del COVID, pues hay otras causas de caída. Pudiste no haber tenido COVID, pero el pelo se sigue cayendo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo más frecuente que está ocurriendo en muchas personas que están en casa es que estén teniendo efluvio telógeno. Como les explicaba, el efluvio telógeno es esta parte del ciclo del pelo. El pelo tiene varios ciclos. Uno, en resumen, hay uno que se llama anágeno, que es donde el pelo crece, crece, crece y está el 80-85% de nuestro pelo, y está el telógeno, que es esta fase de reposo donde la raíz del pelo se empieza a hacer chiquita y a los 3 meses se cae. Es el 10 al 15%. Lo que está pasando ahorita que estamos en casa es que hay, por ejemplo, cambios en los ciclos de exposición a la luz solar, que lo que hace cambios en el ciclo circadiano. El pelo está regulado por luz. Entonces, al perderse esta regulación de los ciclos circadianos, se desregula el ciclo del pelo y en lugar de que tengas 10 o 15%, hasta un 20-30% del pelo entra en telógeno, se empieza a caer, o muchos pacientes están muy estresados por el trabajo, por la situación. Y sí, lo que causa el estrés emocional es que hay liberación de ciertas hormonas y de interleucinas, que son moléculas inflamatorias que igual empiezan a hacer un acortamiento del ciclo del pelo, y entonces también los pacientes empiezan a notar caída de pelo. Muchos pacientes no comen bien en casa, entonces hay muchas más deficiencias nutricionales, deficiencia de vitamina D, deficiencia de hierro. Entonces hay que empezar a checar estas cosas cuando alguien presenta caída de pelo en casa por COVID. Bueno, no por COVID, o sea, por la pandemia. Ahora, se ven también exacerbaciones de alopecia androgenética y psoriasis. ¿Por qué? Por el factor exacerbante emocional. Muchos pacientes fuman más. La psoriasis tiene un componente en su fisiopatología donde si tú no haces ejercicios y metabólicamente el paciente está mal, la psoriasis se prende. Entonces, están ahí sentados trabajando todo el día, no tienen buenos hábitos alimenticios, muchos no salen a hacer ejercicio y entonces la alopecia androgenética y la psoriasis empeoran. Otros pacientes no se lavan tan seguido el pelo porque pues como no van a salir, no se bañan. Y entonces todos los que tenían dermatitis seborreica, otra vez psoriasis, o que están bajo algún tratamiento, pues empiezan a tener exacerbaciones, o los que tienen celulitis disecantes, que son pues, patologías que tienen un componente infeccioso y inflamatorio. Si no se bañan, pues se exacerban los cuadros. Entonces, eso es de lo que más influye. Luego, cosas buenas o áreas de oportunidad para el pelo y la pandemia es que al no tener que salir a la calle, muchas pacientes que se hacían rayitos o se planchaban para ir a trabajar o se hacían muchas cosas para estilizar el pelo, pues ya no lo hacen. Entonces, esto ha permitido que muchos pacientes que el pelo se les rompía por todos estos tratamientos agresivos, se recupere. Es como un descanso terapéutico para el pelo. Otros pacientes sí han mejorado su dieta y entonces mejoran los niveles de hierro, de vitamina D, de antioxidantes, y esto ayuda a que el ciclo del pelo, en lugar de que esté en telógeno, como les explicaba, que es lo que hace que se caigan, pues están en anágeno y el pelo crece. Y también muchos pacientes pueden tener mejor apego al tratamiento, porque si tienen que usar alguna crema o alguna loción que no les gusta usar durante el día, pues ahora lo podemos hacer. Entonces, recomendaciones en general para el pelo en casa es esto, pues no hacer tratamientos, llevar una dieta rica en antioxidantes, si se puede tomar algún antioxidante como superóxido dismutasa, suplementación con vitamina D, un poquito de hierro, alimentos ricos en hierro, sobre todo carne roja 2 veces por semana, eh,
mucha verdura. Yo sé que suena como comercial, pero verduras, frutas, cosas de manera más natural, menos cosas procesadas, porque eso también impacta en el metabolismo del pelo. ¿Y qué más? Pues nada más, no sé si tengan alguna duda, pregunta, lo que me quieran comentar. Muchas gracias, doctora Martínez. Sin duda alguna, todo nuestro público va a haber encontrado esta conferencia de muchísimo interés y de muchísima utilidad. Antes de pasar a las preguntas, quiero comentarles que en Mendy Supplier nos preocupamos no solo por... Licenciada Beltrán. No la ¿Sí? oigo. ¿Me escuchan? Licenciada Beltrán, ¿está usted por ahí? Sí, aquí estoy. Es que se escucha lejos. ¿Me escuchan? Ahora Sí, ya sí. la oímos. Bueno, queremos darle las gracias, doctora Martínez. Todo nuestro público debe haber encontrado esta conferencia de muchísimo interés y utilidad. Antes de pasar a las preguntas, quiero comentarles que en MD Supplier nos preocupamos no solo por proveer a nuestros clientes de información útil, como la que se acaba de presentar, sino que continuamente estamos buscando productos que sean de utilidad como insumos para protección de COVID, como guantes, ropa desechable, pruebas antígenas y pruebas de anticuerpos, insumos para desinfección, entre otros. Y para nuestros médicos y especialistas que se dedican a atender a los pacientes con problemas de pelo, tales como algunos como sacabocados o punch, de todas las medidas y marcas, agujas, jeringas, en fin, un sinnúmero de productos que pueden consultar en www.mdsupplier.com. Pues ahora sí, doctor Contreras y doctor Abril, pasemos a la sección de preguntas. No te oímos. Aquí tenemos algunas. La primera es, ¿sirven los shampoos para la caída de pelo en esta pandemia? Depende. Por ejemplo, hay shampoos con CBD o hay un shampoo que se llama Philocare, que lo que tienen es antioxidantes que pueden ayudar un poco, ayudan también para disminuir seborrea, pero realmente un shampoo no. Yo le voy más a la suplementación. Acuérdense que el pelo es un proceso interno. No es lo que le pones afuera, sino, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, si me corto el pelo se me va a dejar de caer. No, es lo que comes, lo que, si haces ejercicio, comes bien, suplementas con antioxidantes, si duermes tus horas, es el equilibrio metabólico del cuerpo se expresa en el pelo. Entonces, lo que más ayudaría en la pandemia es como llevar una rutina de ejercicio, de alimentación rica en hierro, vitamina D, antioxidantes, sí, suplementación, más que el shampoo. ¿Qué más? Otra es, ¿me va a volver a salir el pelo al terminar la pandemia? Sí, claro que sí. Hay que observar. Si entres, hay que ver cuándo se te empezó a caer. Y si ya llevas más de 3 meses y no se deja caer, a lo mejor vale la pena sí revisarte por un dermatólogo, porque si ya tenías, por ejemplo, una predisposición a tener alopecia androgenética y medio se había mantenido ahí en la rayita, y los factores como el estrés, los cambios en el ciclo circadiano por los cambios de la luz, la falta de ejercicio, la alimentación, le da el empujoncito para que entonces tu alopecia androgenética se manifieste. Entonces, si no se deja de caer, a lo mejor sí ir a revisarse por un dermatólogo. Ok, tenemos otra que dice, ¿dónde puedo consultar a la doctora Abril o a un tricólogo que me evalúe? Yo la puedo revisar en Médica Sur, pero también está la página de la Sociedad Mexicana de Tricología, donde si usted no vive en el DF o le queda más cerca otro doctor, hay otros tricólogos que pueden consultarle, y si no, yo estoy a sus órdenes. Doctor, no sé si tenga algunas preguntas más. Claro que sí. Abril, me nació a mí una pregunta. Dime. Muchos de mis pacientes no han tenido COVID, no han estado en contacto, se han cuidado muy bien, pero aún así se les sigue cayendo el pelo. Para mí esto es un efluvio telógeno crónico por estrés, o así lo he llamado yo. ¿Tú qué opinas? Ay, tengo dos teorías. Al principio empecé a tener muchos pacientes así y yo decía, es efluvio telógeno, pero yo creo que tuvieron COVID asintomático muchos de ellos, porque no son caídas normales, o sea, no es una caída de 3 meses. Entonces hay que checar, y como no haces inmunidad, porque ves que no puedes medir la inmunidad humoral, sino más bien parece que fue celular y no salen positivas las pruebas de COVID, no te salen los anticuerpos positivos, pero a estos pacientes yo sí los he tratado como si hubieran tenido. Les pongo clobetasol oclusivo en la noche, su minoxidil tópico oral,
y prednisona 1 por kilo de peso un mesecito. Y les va súper bien, como que les resetea. Y sobre todo hierro y vitamina D. O sea, sí, pero sí el esteroide ayuda mucho. Porque inclusive el efluvio telógeno crónico, si lo ves por ahí, una de las teorías es que tiene un componente autoinmune. Que ya tienes como la autoinmunidad dormant y anda por ahí rondando. Entonces, pudiera pensarse, o sea, también les ayuda el esteroide. Ok, ya debatiremos el tema más adelante. Ok, muy bien. ¿El minoxidil funciona y qué tiempo debo utilizarlo? Preguntan por aquí. Claro que funciona, o sea, el minoxidil es, si lo piensas, la molécula más antigua y la que tiene más respaldo de investigación para hacer crecer el pelo. El minoxidil, una de las maneras que actúa es que abre unas cosas que se llaman canales de potasio, que están en las células del pelo y aparte tiene efectos antifibrosos, o sea, es bronquiogénico, hace que crezcan más vasos sanguíneos alrededor del pelo y que el pelo esté más nutrido y entonces sea más grueso. Y lo que hace es sincronizar el pelo en la fase de crecimiento. Agarra y le dice al pelo, a ver, tú vas a crecer. Y entonces ese pelo no entra en reposo. Esto se los explico porque hay pacientes que dicen, es que si uso minoxidil el pelo se me va a caer. No, lo que pasa es que cuando tú dejas de usar el minoxidil, deja ver este efecto estimulante y entonces tu pelo regresa a la fase basal. Pero si tú tienes un problema de pelo, pues sí es necesario usar minoxidil. ¿Cuándo suspenderlo? Pues cuando tu dermatólogo te diga, o sea, no es algo así como de que lo uso y lo dejo. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta mía, Abril. Existen algunas preparaciones que tienen melatonina y minoxidil y tú hablabas de esto del ciclo de la luz y del pelo. ¿Hay un raciocinio para esta preparación o es una tomadura de pelo también? La melatonina tópica no tiene tan buena absorción. Yo la verdad se las doy tomadas. Sale, y porque aparte entre más cosas agregas tú a una loción del pelo, más probabilidad tienes de causar una dermatitis por contacto por la inflamación por tanta cosa. O O sea, también, ajá. ajá, entonces, y también el minoxidil es una molécula que químicamente es poco estable. Entonces no es tan bueno estarla mezclando con otras cosas. Entonces yo la verdad les doy melatonina tomada y loción con minoxidil. Perfecto. Otra pregunta sobre el minoxidil. El minoxidil lo puedes encontrar ahora en las farmacias, sin receta, por supuesto, pero en concentraciones de 5, de 8, de 11, de 12. Según yo, en lo que me quedé, las concentraciones por arriba de 5 no eran más efectivas. ¿Cierto o falso? ¿Esto ha cambiado Cierto, desde el punto de cierto. vista No, no científico? ha cambiado, no. No son más efectivas y al revés, tienes más riesgo igual de tener una dermatitis por contacto, lejos de que ayude más y si le da dermatitis por contacto se le va a caer el pelo. Entonces, no, al revés, más bien hay formulaciones al 2%, sobre todo para mujeres o niños, que tuvieran los niños, sobre todo los que tienen algún problema congénito de pelo, y al 5%. Lo que pasa es que estas presentaciones de al 11 o al 15% a veces son una variante del metabolito del minoxidil que ya cuando se procesa en el cuerpo se convierte en la fase activa de minoxidil que terminaría siendo un minoxidil al 5%. Es más por mercadotecnia. Perfecto. El Astrecin B, ¿qué sabes del Astrecin B y cuál es tu opinión? Ay, ya sé cuál es. Pues impacta en la fase de estrés oxidativo en el pelo, o sea, pero es un coadyuvante, no es algo que a lo mejor lo pudieras usar en un efluvio telógeno normal, pero no como monoterapia. Ok. Y me preguntan también por acá en redes sociales que hay algunos estudios sobre aplicación tópica de menta siendo más efectiva que el minoxidil. No, claro ¿Cierto? que no. ¿Falso? Eso Falso. escriben aquí. No, ayuda, pero no, no, no. La menta no va a ser superior al minoxidil. ¿Pero sí ayuda? Sí, sí ayuda. Y hay algunos shampoos con menta. Ok, muy bien. No sé si alguien más del público quiere escribir alguna pregunta. Está en el chat de la reunión. Vamos a dar algunos segundos para que se animen a preguntar todo lo que quieran sobre la caída de pelo. Si no, si tuvieran alguna pregunta extra, yo con gusto se las contacto y le contestamos a quien.
O pueden hacerlas también cuando subamos el video a YouTube, pueden dejar sus preguntas y nosotros se las hacemos llegar a la doctora Abril Martínez. Bien, pues quiero agradecer de nuevo a la doctora Abril Martínez Velasco por haber asistido hoy con este tema tan interesante y resuelto las dudas de nuestro público. Estoy seguro que esta conferencia ha abierto con oro puro el año del tema de la semana. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube de MD Supplier, darle like a este video si les pareció de utilidad. Y la próxima semana trataré con ustedes un tema muy interesante y muy controvertido sobre la podología. ¿Cuál es el papel del podólogo en el sistema de salud mexicano? Me va a acompañar Edgar Álvarez, que es uno de los mejores podólogos que tenemos en México. Así es que acompáñenos en esta próxima edición del tema de la semana con su servidor y amigo, el doctor José Contreras. Abril, muchísimas gracias. Al contrario, fue un gusto. Ay, qué alegría. Un beso. Hasta luego. Bye. Gracias.